Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy vamos a ver un super tip de cómo manejar datos mediante una tabla y datos normales. Es decir, tenemos la siguiente información. Para este ejemplo tenemos el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Son notas académicas para las cuales deberíamos realizar cálculos de la siguiente manera. Si yo quisiera saber el promedio de un alumno, lo más probable es que nosotros debamos digitar nuestra fórmula. Excel nos pregunta cuál es el promedio de los números que quiero sacar. Quiero sacar el promedio del primero, segundo y tercer trimestre de este alumno. Hecho esto, procedemos a pulsar Enter y como vemos, nuestra fórmula quedó creada. Luego, arrastramos nuestra fórmula para hacer el cálculo de los demás alumnos. Pues bien, si yo quisiera ingresar un alumno nuevo, por ejemplo, tendría que realizarlo de la siguiente manera. Manual, datos hipotéticos. Para esta ocasión colocamos cada una de nuestras notas. Y como vemos acá, Excel nos copia digamos, algunas fórmulas, pero no nos copia el formato como tal, lo cual tendríamos que venir y realizar nuestra modificación de formato. Ahora bien, si yo quiero saber cuántos alumnos tengo, podría hacerlo de varias maneras, pero como vemos es muy lento, en algunas ocasiones no tenemos la información adecuada que necesitamos porque no la tenemos de alguna u otra manera configurada. Pero por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos alumnos hay, tendría que hacer fórmulas, como lo estábamos viendo, realizar cálculos manuales. Tengo 11 alumnos. Si yo quisiera saber calificación más alta, más baja, tendríamos que realizar cálculos manuales. Disculpen, cálculos manuales para saber todos estos datos. Pues bien, ahora lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Una vez yo que obtengo mi base de datos, presiono control T para darle un formato de tabla a mis datos. Excel nos pregunta que si la tabla tiene encabezados, procedemos a aceptar y miren amigos cómo Excel ya nos da algo más agradable a la vista. Tenemos en el diseño, lo podemos cambiar como nosotros necesitemos, la necesidad que tengamos, como nos sintamos cómodos, y pues vemos que es un formato mucho más profesional, por decirlo de alguna manera. Entonces, para esta ocasión, escogeremos este formato. Ahora bien, si yo quisiera saber nuevamente el promedio, pero en un formato tabla, si nosotros observamos, Excel automáticamente nos coloca unos filtros. Entonces, eso es algo muy bueno, muy útil. Procedemos a decirle a Excel que necesitamos el promedio de nuestras casillas indicadas para este alumno y cuando yo presiono Enter, automáticamente en todo el recorrido de nuestros datos se genera la fórmula sin necesidad de arrastrarlo, lo cual lo que quiero dar a entender es que es mucho más cómodo, mucho más rápido, ágil trabajar con tablas que sin los datos pues en formato tabla. Ahora bien, si nosotros queremos adicionar a una persona, basta con escribir solo el nombre
y Excel automáticamente, como vimos, nos genera el mismo formato de la tabla. No se pierde el diseño, es agradable a la vista, como lo estábamos viendo hace un momento. Es mucho más profesional. Ahora bien, si yo me posiciono, hacemos esto por acá, si yo me posiciono en nuestra tabla de datos, en diseño de tabla, vemos que hay unas opciones para trabajar sin encabezados, con encabezados, filas con bandas, filas sin bandas, que nos resalte la primera columna, que nos resalte la última columna. Dependiendo de nuestra necesidad, Excel va a proceder a mostrarnos los formatos. Para esta ocasión, lo otro que quería mostrarles es la fila totales. Como vemos acá, tenemos una fila de totales que nos hace un recuento. Por ejemplo, no simplemente un recuento, sino tenemos varias opciones. Si yo quiero saber cuántos alumnos tengo, basta con recontar. Si quiero saber cuál es la máxima nota en el primer trimestre, basta con indicarle a Excel todos los parámetros que nosotros necesitemos adecuar pues a nuestro análisis, a nuestros datos. Podríamos darle un mínimo, podríamos darle un promedio. Es decir, trabajar con tablas tiene muchas ventajas, como lo estamos viendo. Ahora bien, si yo filtro por un alumno X, bueno, filtremos por 2 para que se vea un poco más la diferencia. Los datos que tenemos en esta parte se van adecuando a nuestras necesidades, ¿sí? A nuestros filtros se van adecuando los datos. Entonces, amigos, es algo muy útil. Era un tip que quería mostrarles. Antes de despedirme, quisiera mostrarles también algo que es muy útil. Si nosotros tenemos una tabla o unos datos muy extensos, como vemos acá, la columna que sigue después de la G, que sería la H, hasta esta columna de acá, vemos que toman el nombre de las cabeceras, como lo vemos acá. Entonces, para una base de datos muy amplia, esto es de gran ayuda, ya que no nos perdemos en la información. Muchas veces cuando estamos navegando en nuestra tabla, en nuestros datos, no recordamos cómo se llama la columna que estamos visualizando, que estamos trabajando, y pues esto nos quita tiempo. De esta manera quería mostrarles que Excel tiene innumerables herramientas que en algunos casos desconocemos y pues que simplemente nos ayudaría mucho en el día a día. Ahora bien, ya esto es cosa de embellecer. Si nosotros quisiéramos darle a Excel o darle a nuestros datos una vista pues mucho más agradable, acá podríamos ya arreglar toda la parte, digamos, visual, y pues eso sí ya es a manera de cada persona, de cómo se necesite mostrar un informe, etcétera. Pues bien, amigos, este era el video para el día de hoy. Si les gustó el video, suscríbanse, denle me gusta, compartan. Recuerde que es un curso completamente gratis, que no te cuesta nada, no te quita nada y me ayuda a seguir creando contenido. Hasta la próxima, amigos. No olviden suscribirse.